Me da muchísimo gusto darle la bienvenida y recibir esta mañana a Lilian Chapa Colofón. Ella es experta en estos temas, en temas de seguridad. Lilian, ¿cómo estás? Adelante, muy buenos días. Hola Jimena, muy buenos días. Me da mucho gusto platicar contigo y con quienes te escuchan. Lilian, platicábamos ahorita que, según información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, hasta este momento son cerca de 100,000 los elementos de la Guardia Nacional distribuidos en diferentes puntos del país. ¿Cuál es el análisis que tú haces en torno al despliegue de la Guardia Nacional en México? ¿Ha funcionado esta estrategia o ha dejado a deber a los mexicanos? Pues mira, Jimena, es una pregunta fundamental porque, como lo comentabas en tu introducción, el gobierno federal ha puesto muchos recursos y mucha atención en la Guardia Nacional, como si su construcción, o sea, como si la creación de esta nueva corporación fuera una estrategia en sí misma, una estrategia de seguridad, y no lo es. Es un medio, digamos que la Guardia Nacional tener el objetivo, cumplir con el objetivo de elementos y de personal desplegado en el territorio nacional, es como el primer paso, por decirlo de alguna forma, pero se tiene que definir claramente qué es y qué papel exactamente van a jugar los elementos, los agentes de la Guardia Nacional, una vez que ya están capacitados y que ya están desplegados en el territorio. Y ahí es donde me parece que está la mayor falta y la mayor ausencia de ideas sobre qué hacer en términos de estrategia. Recordemos además que una buena parte del personal de la Guardia Nacional está cumpliendo labores de vigilancia en temas de migración en la frontera sur, y pues eso distrae una buena parte de personal, pero aún así la respuesta no está ahí en cuanto a qué es lo que espera el gobierno federal de la Guardia Nacional en términos de estrategia. Si están haciendo patrullajes aleatorios, que es un poco lo que sabemos, lo que está haciendo en ciertas ciudades del país donde tiene presencia, patrullajes aleatorios pues no sirven. Se sabe que pues ir buscando aleatoriamente un incidente no es tan efectivo como hacer pues intervenciones estratégicas que impliquen el avance del Estado de Derecho y no tanto pues llegar como de manera sorpresiva con la Guardia Nacional para sorprender a personas en flagrancia. En fin, creo que todo esto no ha sido aclarado. ¿Cuáles son los delitos que busca reducir la Guardia Nacional? ¿Por medio de qué estrategias? ¿Cuáles son estas estrategias? Y me parece que esto no está claro. Y creo que esta falta de claridad en torno a qué es lo que se quiere que haga la Guardia Nacional, pues tiene como resultado que el homicidio ha subido en al menos 10 entidades del país y que no hay un descenso sostenido de otros delitos que son los que le importan a la población. Lilian, ¿qué factores serían fundamentales que tomar en cuenta que contemplara el gobierno federal, que integrara dentro de una estrategia, de la elaboración? Y hablemos de la elaboración de una estrategia, porque lo acabas de mencionar. No, para empezar, pues no existe esta estrategia. Desplegar a la Guardia Nacional por el territorio, pues no es una estrategia. ¿Qué tendrían que contemplar que formar parte de esta estrategia en nuestro país? Pues sí, mira, primero creo que al ser la fuerza pública del gobierno federal, pues tendrían que primero tener muy claro que si se van a ocupar de delitos federales, esto es a lo mejor robo de combustible, que era una de las estrategias, además, o uno de los problemas que identificó el presidente como su prioridad, y que hay que decirlo, el robo de combustible está vinculado a otros delitos del fuero común, ya en cada una de las comunidades donde está enraizado estas redes delictivas. Entonces, o sea, tener prioridades así de claras, y una vez de identificar cuál es el delito que se quiere reducir, entonces, ahora sí hacer
digamos, articularse con las autoridades de procuración de justicia para identificar quiénes son las personas que tienen que ser llevadas ante un juez, que tienen que ser aprendidas y llevadas ante un juez por los delitos que están cometiendo, y hacer ya pues detenciones estratégicas y no llegar a estas comunidades donde las redes delictivas tienen un gran arraigo social y hay muchas armas, y es donde las detenciones pueden volverse violentas y puede haber reacciones muy violentas. Y pues eso requiere de toda una estrategia del sistema, no solamente de la policía y de la Guardia Nacional, sino en conjunción con las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. Yo no veo esta articulación, creo que cada quien va por su lado, y al final pues quienes ganan son las redes delictivas y pierden las víctimas. Sí, totalmente de acuerdo en este tema de la falta de coordinación. Lo vemos constantemente como los gobiernos estatales si me permiten la expresión, le avientan la bolita al federal, el federal la regresa y al final, pues quienes salen perjudicados, quienes salen bailando son los ciudadanos con esta violencia, esta inseguridad. ¿Consideras que tendrían que, o como se está haciendo, enviar a la Guardia Nacional a los municipios, a los estados, o bien fortalecer a los propios policías locales que conocen el tejido social, que conocen incluso la geografía de estas zonas donde se presentan los mayores índices delictivos? Pues mira, yo te diría que a falta de cobertura del servicio de policía en todo el país, mientras se fortalecen y los municipios reclutan los policías necesarios, que ahora eso es un problema porque hay menos recursos y hay menos presupuesto, pero digamos que mientras los municipios crean y fortalecen a sus policías, o sea, debería haber un esquema muy claro de división de tareas en las que la policía estatal, en caso de los municipios que no tienen policía, y en última instancia la Guardia Nacional pueda llevar a cabo una función subsidiaria del servicio de seguridad. No es así de fácil como se dice, porque pues los policías, la Guardia Nacional, que hay que decirlo, son creo que 90% policías militares, o sea, personal del Ejército Mexicano y de la Marina, pues no pueden suplir a la policía simplemente porque no tienen la misma capacitación. Entonces, no es tan fácil como se puede decir suplirlos, pero mientras es muy importante que la Guardia Nacional, si está llevando a cabo labores de seguridad pública en municipios, el municipio se responsabilice y o reclute a sus propios policías o llegue a un acuerdo con la policía estatal para que de alguna forma también el municipio contribuya, ahí sí, presupuestalmente con la policía estatal para que ella pueda cubrir este servicio que queda. O sea, el objetivo es que no quede, pues no quede mucho espacio libre para que otros actores ilegales se hagan cargo de la seguridad, y eso es lo que pasa a veces, a falta de la presencia del Estado, de los 3 órdenes de gobierno, pues llegan otros actores digamos que a suplir a la autoridad. Y pues sí, o sea, definitivamente debería haber como prioridad este fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública local. En algunos municipios sí se están haciendo esfuerzos grandes, pero la verdad es que cuando el gobierno federal anuncia que cubrirá o que apoyará a la seguridad pública sin ninguna condición, pues ahí me parece que todos perdemos, porque el municipio no cumple con la obligación constitucional que tiene en materia de seguridad pública, y la Guardia Nacional, la verdad es que bien a bien no puede suplir esas funciones por muchas características que tiene la Guardia Nacional y por ser una policía o una fuerza pública que se está desplazando, que no tiene
que no tiene un arraigo local como lo pueden tener las policías locales. Entonces, es un reto complejo y es uno de los mayores retos que seguimos arrastrando desde sexenios anteriores, el tema de cómo se dividen las responsabilidades en materia de seguridad, Estado, municipio y federación. Lilian, muchísimas gracias. Lilian Chapa Colofón, experta precisamente en estos temas, en temas de seguridad que le hemos estado dando puntual seguimiento. Muchas gracias, Lilian, muy buenos días. Gracias, Jimena, buenos días.